Hola, ahí está grabando parece. ¿Cómo andan? Bueno, esta es la clase correspondiente al martes 26 de octubre, asincrónica. Así que les voy a grabar acá eh, la clase. Como siempre hago, apago la cámara para que mejore un poco la calidad de audio y eso por si acaso. Ahí les comparto. Bien, ahí estamos compartiendo. Bien, bueno. Bueno, seguimos en el módulo 3, hotelería hospitalaria. Bloque 2 y el subtítulo ahora es Área destinada a la atención y recuperación. Bueno, los temas que vamos a tocar hoy, un poco de seguir con el tema de las técnicas de limpieza y desinfección según el grado y nivel de contacto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el proceso de descontaminación. Bueno, para recordar un poco la importancia que tiene la limpieza hospitalaria, eh, podemos decir que en los hospitales una de las causas directas que genera infecciones en los pacientes eh, ha sido el medio ambiente, ¿no? Y se han hecho estudios que dicen que el responsable de grandes brotes epidémicos justamente ha sido el medio ambiente que no ha estado en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección. Entonces hoy se considera que todo lo que rodea al paciente debe ser objeto de exhaustiva higiene para prevenir justamente estas infecciones, ¿no? O estos brotes epidémicos. Como principio fundamental, se tendrá en cuenta que todo aquello que se encuentra limpio y seco no favorece el desarrollo de gérmenes que pueden provocar infecciones en los pacientes. Por el contrario, lo que está sucio y húmedo sí puede favorecer el desarrollo de gérmenes, como hemos repetido en clases anteriores. Y recordar también que el objetivo de la limpieza hospitalaria es disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos contaminantes y suciedad del medio ambiente. ¿Sí? Eso lo tienen que tener claro ustedes. ¿Cuál es el objetivo de su tarea? ¿No? Que es disminuir la mayor cantidad de microorganismos posibles. Estas superficies se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Las que se encuentran en el medio ambiente hospitalario. Como ya hemos visto, podemos clasificarlas en dos y pueden ser superficies con contacto mínimo o poco tocadas, ¿no? Que son las paredes, los pisos, los techos, las ventanas. Estas superficies requieren de limpieza con agua y detergente, ¿sí? Como al estar poco tocadas, no es necesaria su desinfección, ¿sí? Solamente limpiar. En cambio, las superficies de alto contacto o altamente tocadas, como por ejemplo los picaportes, las llaves de luz, cabecera y piecera de la cama, paredes laterales de la cama, el pie de suero, mesas de comer y auxiliares, los biombos, las cortinas separadoras de las camas, etc. Estas superficies requieren de limpieza y desinfección diaria y cada vez que se requiera, ¿no? Debido a que al estar altamente tocadas se pueden contaminar en forma grosera. ¿Y qué aspectos tengo que tener en cuenta al momento de limpiar y desinfectar? El método de limpieza va a variar según los sectores del hospital, ¿no? Y el tipo de superficie que voy a limpiar, la cantidad y característica de la suciedad presente, ¿sí? En algunos lugares voy a limpiar solamente, en otros lugares voy a limpiar y desinfectar, ¿sí? Entonces va a depender del sector, del tipo de superficie y las características en general de la suciedad, ¿no? La remoción física de los microorganismos por fregado con agua y detergente y trapo es más efectiva
que el uso de la solución desinfectante. Esto que siempre recordamos, ¿no? Siempre lo importante o lo primordial es limpiar bien lo sucio para poder desinfectar. Yo no puedo desinfectar algo que está evidentemente sucio, ¿sí? Por eso se prioriza siempre una buena limpieza. No se recomienda el uso de desinfectantes en aerosol o la vaporización con formol o iodopovidona, pues además de no ofrecer ventaja en la limpieza, resulta costosa y tóxica para el personal, ¿sí? Nunca debe mezclarse el detergente con el hipoclorito de sodio o lavandina, que ya lo hemos charlado esto, porque genera un vapor tóxico que daña a quien lo utiliza y además de inactivar la acción del desinfectante, ¿sí? Nunca mezclar la lavandina con detergente. Primero lavo con detergente, enjuago la superficie y luego puedo utilizar la lavandina diluida. No debe recurrirse a métodos secos cuando yo limpio, ¿no? No puedo utilizar plumero, ni escoba, ni escobillones, ni sacudir cosas, porque aumenta la dispersión de polvo y las partículas portadoras de gérmenes en el ambiente, ¿sí? Si yo barro, se levanta este polvillo y puede estar contaminado con algún germen y disperso ese germen en toda la superficie del medio. La limpieza se realizará en una sola dirección, ¿sí? Siempre recuerden esa técnica, en una sola dirección, no puedo volver para atrás. Puede ser de arriba hacia abajo o de lado a lado sin retroceder. Las superficies cercanas al paciente deben ser las primeras en limpiarse, ¿sí? Todo lo que esté cercano al paciente es lo primero que se limpia, ¿sí? Podrías arrancar de la mesita, la de comer, las barandas, la mesita de luz, ¿no? Se permitirá encerar los pisos siempre y cuando se haya realizado una exhaustiva limpieza previa. Esto, bueno, rara vez verán que se enceran los pisos, va a depender de la institución o del lugar, ¿no? Que tengan que les permitan encerar. El personal de limpieza debe estar especialmente capacitado para efectuar todas las tareas que implica higiene hospitalaria. Eso también ustedes ténganlo en cuenta. Ustedes como personal de limpieza periódicamente deben capacitarse, ¿no? Especialmente cuando ingresan a una institución, seguramente les van a capacitar con los protocolos que cada institución tenga. Lo bueno es que ustedes ya van a tener una buena base con este curso, ¿no? Ustedes van a entender mucho más fácil el porqué de los protocolos de cada, institución y los conceptos básicos y las cuestiones prioritarias e importantes de la limpieza y desinfección. Con este curso ustedes lo deberían eh, estar aprendiendo y tener una buena base de conocimiento. Bueno, ¿y cuál es el método de limpieza y desinfección? ¿Cómo yo debería hacer el paso a paso? Primero, como veníamos charlando en otras clases, prepararme para hacer la tarea que yo tengo que hacer, ¿no? Prepararme implica pensar qué es lo que voy a hacer, qué área voy a desinfectar, recolectar el material, ¿no es cierto? Los elementos que voy a necesitar para hacer mi tarea y llevar mi carro de limpieza armado hacia el lugar, ¿no? Esto de planificar y coordinar en mi trabajo. Por supuesto, luego colocarme el elemento de protección personal que voy a requerir en el medio ambiente en que voy a trabajar, ¿no es cierto? Si es un lugar eh, de bajo riesgo de infección, solamente colocarme los guantes, ¿no? Segundo paso será llenar un balde con agua tibia y escasa cantidad de detergente, ¿no? Cantidad suficiente como para producir espuma, a eso se refiere, ¿no? No llenar un balde con la mitad de un frasco de un frasco de detergente. El detergente refiere que puede reemplazarse por alguna solución limpiadora autorizada por la institución. Fregar con esta preparación todas las superficies, ¿no? Arrancaríamos por las cercanas al paciente, por ejemplo, la mesa de luz, la cama, repisas individuales, mesa de comer, excepto en esta primera etapa el piso y el baño, con ese trapo, ¿no? Luego enjuagaré utilizando
otro trapo y el balde con agua limpia. Luego pasaría a fregar el piso, ¿no es cierto? Y el baño con la preparación del primer balde, que tiene agua y detergente. Después enjuagar utilizando el otro balde con agua limpia, perdón. Al terminar la limpieza de cada habitación, debo lavar los trapos y los baldes, ¿sí? Esto es por cada habitación. ¿Por qué? A ver, porque si yo entro en una habitación donde hay un paciente que tiene una determinada bacteria, si yo no lavo los trapos y los baldes y me paso a otra habitación, lo más probable es que yo genere una contaminación cruzada. Recuerden siempre esos criterios en el momento de trabajar. Después otro paso, finalizar la limpieza de todos los sectores, lavar los elementos con detergente y enjuagarlos, ¿no? Colocar los baldes hacia abajo para que se escurra el agua y extender los trapos para que se sequen. ¿Sí? Ya terminando mi tarea, recuerden que tiene que quedar todo limpio y seco para el próximo turno, para la próxima jornada. Si se reemplazan los trapos de pisos por lampazos especiales, ¿no? Que no desprendan pelusa, una vez finalizada la limpieza, estos deben enjuagarse, escurrirse y guardarse hacia arriba para facilitar su secado. Esto también lo habíamos charlado alguna vez, esto de dejar el lampazo para arriba, ¿no? Hacia arriba, para que eso ayude a que se seque, ¿no? Recuerden que en todas las cosas húmedas se reproducen los microorganismos con mayor facilidad. Debido a que el escurrido retorcido de trapos de pisos con las manos es una actividad que frecuentemente realizan las mucamos o los agentes de limpieza, ¿no? Ha producido muchos casos de enfermedad profesional en este grupo de trabajadores, ¿no? Afecciones periarticulares, síndrome del pronador, ¿no? Que esto que duelen las muñecas, los hombros, ¿sí? Se lesionan los tendones, el manguito rotador, bueno. Actualmente, por ese motivo, se recomienda el uso de carros especiales en los cuales los lampazos son escurridos mecánicamente, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en los carros de limpieza. El escurridor de los carros los debo utilizar si los tuviera, ¿no? Para evitar lesionar. Y los pisos se limpian una vez por turno y cada vez que se encuentren visiblemente sucios. Las manchas de sangre se absorben con una toalla de papel. Si tuviera alguna situación donde cae sangre en el piso, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es absorber ese fluido, ¿no? ¿Con qué? Con toalla de papel. Luego, ese papel con sangre lo voy a descartar como un residuo patológico en una bolsa roja. Finalmente, se lava la zona con una solución jabonosa, ¿sí? Es agua con detergente y enjuago. No se recomienda la desinfección de pisos, exige un mayor esfuerzo del personal sin beneficios agregados, ¿sí? Se ha investigado que no es necesario desinfectar el piso con ningún tipo de sustancia, ya que esta superficie no está en contacto con las manos de nadie, ni siquiera del paciente ni del personal de salud, y no genera focos infecciosos ni algún problema, ¿sí? Ni tampoco benefician nada. Por eso no se recomienda desinfectar los pisos. Los pacientes no están normalmente en contacto con el piso, esto que les decía, y el uso de lavandina o hipoclorito de sodio u otros productos desinfectantes no modifica el agregado de contaminación al que se ven expuestos y que es causado por el tránsito de personal y paciente. ¿Qué pasa con las paredes y techos? ¿Sí? Un pequeño número de bacterias puede ser aislado en los techos y paredes. Es muy importante que estos se encuentren en buen estado, ¿no? La superficie es lisa, sin solución de continuidad, ¿sí? Eso es un indicador de que no hay oportunidad de que algún microorganismo o bacteria se reproduzca en una grieta húmeda y eso. Para prevenir la acumulación de suciedad,
hecho que cobra gran importancia en quirófanos, por ejemplo, centrales de esterilización, unidades de cuidado intensivo y salas donde se realizan procedimientos invasivos. Las paredes, hasta aproximadamente 1,60 m desde el piso, deben repasarse en forma diaria y cada vez que estén visiblemente sucias. ¿Sí? Es una tarea también del equipo de mucámos o agentes de limpieza. ¿Sí? Hasta el 1,60 m correspondería a limpiarla en forma diaria. Los techos y superficies altas de las paredes deben verse limpios y su limpieza debe realizarse por lo menos cada 6 meses. Y como veníamos diciendo, no requiere desinfección. Los baños deben limpiarse por lo menos una vez por día y lo ideal es 2 veces mañana y tarde. ¿Sí? Y siempre que haya necesidad de limpiarlo, ¿no? Puede haber pasado en algún accidente, alguna situación, y bueno, si es necesario limpiarlo más de una vez por día o más de 2 veces en el mismo turno, lo tengo que hacer. Un detergente común es adecuado para la limpieza habitual, pero pueden utilizarse soluciones limpiadoras desinfectantes o hipoclorito de sodio al 1%, ¿sí? Cuando se registren infecciones entéricas, por ejemplo la hepatitis A. Y la unidad del paciente, ¿cómo se debe limpiar? ¿O cómo está compuesta? Estuvieron viendo la semana pasada que la unidad del paciente está compuesta por la cama del paciente, la mesita de luz, el pie de sueros, paneles laterales, paredes cercanas, mesas adicionales, la mesita de comer, los aparatos, equipos, monitores, ¿sí? Todo lo que está alrededor del paciente y que se utiliza para su atención, ¿sí? Estas superficies tan cercanas al paciente suelen contaminarse con microorganismos del medio ambiente hospitalario, ¿no? Y la unidad del paciente debe limpiarse y desinfectarse en forma diaria, ¿sí? Pues sus superficies ofrecen riesgos potenciales de infección para el propio paciente internado. Los esfuerzos de higiene y desinfección deben estar especialmente dirigidos hacia los elementos que componen la unidad. La desinfección siempre después de una exhausta limpieza de la superficie puede realizarse con lavandina o con algún tipo de clorado que libere el cloro según demanda, como las pastillas de dicloro, isocianurato de sodio o cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio. Bueno, esos son otros productos que tienen cloro, ¿no? Existen productos, como habíamos visto en las clases anteriores, que limpian y desinfectan a la vez, en forma simultánea, y que pueden ser utilizados diariamente, como lo son los amonios cuaternarios de las últimas generaciones y el peroxomonosulfato del potasio estabilizado. Antes de adquirir un producto para limpieza y desinfección, debe conocerse su composición y asegurarse de que no provocará daños ni a los pacientes ni a los objetos o superficies sobre los cuales se lo aplicará. Y ahí les dejo nuevamente la imagen de uno de los, ¿cómo se llama? Desinfectante y limpiante que viene 2 en 1, es el sulfa 6, es un amonio cuaternario. ¿Sí? Que se rocía sobre un paño y con el paño se limpian las superficies. Bueno, y hay alguien, Spaulding, en 1961, hablando esto de la desinfección, él ideó una forma de clasificación para desinfectar, ¿sí? Y para esterilizar los elementos y equipos usados con el paciente. Esto resultó tan lógico que se utilizó en todo el mundo como modelo para entender ambos procesos, ¿no? Esto de desinfección y esterilización. La teoría de Spaulding se fundamenta en dividir los elementos del cuidado del paciente en 3 categorías basada en el riesgo de infección que representan, ¿sí? Entonces Spaulding dijo, bueno, hay elementos que si no están desinfectados son de alto riesgo, ¿sí? O son elementos críticos. Después están los elementos de paciente o que utiliza el paciente que son de criticidad moderada y los no críticos, ¿no? Y acá explica un poco cuáles son
estas tres categorías. La crítica se llama así porque existe un alto riesgo de infección si el elemento se contamina con algún microorganismo, incluyendo las esporas, ¿no? Los objetos de esta categoría son los que entran en contacto con el torrente sanguíneo o con las cavidades estériles del cuerpo humano. La mayoría de estos elementos debe esterilizarse. ¿Sí? Todos aquellos elementos que van a entrar en lugares estériles del cuerpo humano o que van a tener contacto directamente con la sangre deben siempre estar estériles. Por ejemplo, un Avocat, las jeringas, agujas, ¿sí? Algún tipo de sondaje. Bueno, después tenemos los elementos semicríticos, que son aquellos objetos que entran en contacto con las mucosas o con la piel no intacta y deben estar libres de todos los microorganismos excepto de un alto número de esporas bacterianas. Las membranas mucosas intactas son resistentes a la infección por esporas bacterianas, pero susceptibles frente a otros microorganismos, como el bacilo de la tuberculosis y los virus. Los equipos de terapia respiratoria y de anestesia, los endoscopios, el aro de diafragma, entre otros, entran en esta categoría. Los elementos semicríticos deben recibir por lo menos una desinfección de alto nivel con esterilizantes químicos entre cada uso. Sí, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Igual ahí nombraba, ¿no? Los equipos de terapia respiratoria, las tubuladuras, estas que se utilizan en los asistentes de respiración mecánicas, ¿no? Las máscaras para hacer nebulizaciones. Y después tenemos los no críticos, son aquellos elementos que entran en contacto con piel sana, pero no con las membranas mucosas, ¿no? La piel intacta es una barrera efectiva para la mayoría de los microorganismos. En contraste con los elementos críticos y semicríticos, gran parte de los no críticos que pueden volver a usarse deben limpiarse con desinfectantes de bajo nivel o de nivel intermedio. Pueden contribuir a la transmisión secundaria de infecciones, contaminando las manos del personal de salud y el equipo médico. No obstante, hoy se considera un riesgo a tener en cuenta la transmisión de agente infeccioso entre pacientes por la vía no crítica. Por ejemplo, si yo utilizo un termómetro, ¿no? Que es algo que toca la piel del paciente sana, no necesariamente va a tocar mucosas y eso. O un estetoscopio o un tensiómetro, ¿sí? Y yo controlo a algún paciente con esos elementos y después voy y controlo a otro sin desinfectarlo, ¿sí? Lo puedo generar, según lo que han estudiado, una transmisión de agentes infecciosos. Para que el desinfectante actúe, los elementos deben encontrarse libres de materia orgánica. La eficacia de la desinfección se ve afectada ante la falta de limpieza de un objeto. Es el mismo criterio. Si este objeto o superficie está sucia, ¿sí? Con materia orgánica, es imposible realizar una buena desinfección, ¿sí? Entonces, antes de desinfectar, tengo que limpiar. Y acá hay un cuadro resumen que habla de aquellos elementos críticos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, los críticos que tienen contacto con la sangre o con cavidades estériles de los pacientes, por ejemplo, agujas, sondas vesiculares, catéter cardíacos, materiales quirúrgicos, ¿sí? Filtros de hemodiálisis, bueno, para desinfectarlo necesitan todo el proceso de decontaminación que lo vamos a ver más adelante y solamente va a requerir la esterilización, ¿sí? Este material que es crítico para usarse con el paciente debe estar esterilizado. Y existe el calor seco, la esterilización por vapor a presión, por óxido de etileno o plasma de peróxido de hidrógeno. Son formas de esterilizar. O utilizar una desinfección de alto nivel que se utiliza con sustancias muy caras, ¿no? Por ejemplo, el ácido peracético y peróxido de hidrógeno o el glutaraaldehído al 2%,
son desinfectantes de alto nivel. ¿Sí? Después tenemos acá los elementos semicríticos, que son aquellos elementos que pueden estar en contacto con la mucosa del paciente. Por ejemplo, fibroscopios, tubos endotraqueales, broncoscopios, endoscopios, citoscopios, circuito respirador y de anestesia, equipo de terapia respiratoria o de aspiración. ¿Sí? También estos elementos deben asegurarse su esterilización o desinfección de alto nivel con el glutaraldehído al 2% o orostalaldehído al 0,55% o también con el ácido peracético o peróxido de hidrógeno. Acá dentro de los semicríticos tenemos otro que son las máscaras de oxígeno, los humidificadores y frascos de expiración. Estos se pueden esterilizar, pueden tener una desinfección de alto nivel o se puede utilizar una desinfección con hipoclorito de sodio, ¿sí? A 650 o 675 partes por millón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos la tablita de cómo hacer las diluciones? Bueno, ahí tienen que ver cómo se diluye la lavandina, con cuánta cantidad de agua para que quede a 650 o 675 partes por millón, que va a poder desinfectar una máscara de oxígeno bien lavada. O se puede desinfectar con clorexidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio al 1,5%. Bien. Y por último, que esto es lo que ustedes van a, en su tarea diaria, es lo que ustedes van a poder manipular, ¿sí? Tenemos los no críticos, pueden ser tensiómetros, termómetros, estetoscopios, urinales, chata, ¿no? Y ellos requieren, además de una limpieza, una desinfección de bajo nivel, que puede ser, se puede desinfectar con un alcohol etílico entre el 70 y 90% o con la solución de lavandina a 100 partes por millón, ¿sí? O se utiliza el cloroxidante electrolito en solución hipertónica de cloruro de sodio al 1,5. Tenemos también como elementos o superficies no críticas las mesadas, piletas, paredes, techo, piso, la unidad del paciente como la cama, la mesa de luz, la mesa de comer, etc. También va a requerir una desinfección de bajo nivel, ya que estos elementos tocan piel sana del paciente, ¿no? Y puede utilizarse después de la limpieza hipoclorito de sodio al 100 partes por millón, o dicloro isocianurato de sodio, o cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio al 1,5%, o algún producto de limpieza y desinfección simultánea, como los que ya hemos visto, los amonios cuaternarios, fenólicos y peroxomonosulfato de potasio estabilizado. Los que veníamos viendo o los más conocidos para nosotros para desinfectar este tipo de elementos no críticos era la lavandina diluida, ¿sí? El hipoclorito de sodio o los amonios cuaternarios fenólicos que ya les venía contando en clases anteriores. Bien, esto es una buena forma de categorizar los elementos que son utilizados para la atención de los pacientes, ¿sí? Y ustedes están muy implicados en los elementos no críticos y ya saben que se deben desinfectar con alguno de estos elementos. Y ahora pasamos al proceso de descontaminación. El proceso de descontaminación es diferente al proceso de desinfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye otras etapas. El proceso de descontaminación es aquel donde son sometidos los elementos biomédicos y consta de los siguientes pasos, ¿no? Está el prelavado, el lavado, el acondicionamiento y desinfección, y algunos en su caso que requieran la esterilización. El objetivo es hacerlo seguro para los siguientes usos con los pacientes. Ahora vamos a ver. Bueno, primero tener en cuenta que el proceso de descontaminación se utiliza para los elementos
o equipos médicos o biomédicos, ¿no? Recuerden que siempre deben seguir las instrucciones del fabricante con relación a la compatibilidad con los germicidas. Se debe conocer si el equipo se puede sumergir o no en agua con algún tipo de sustancia. Hay algunos elementos que no se pueden sumergir. Y en algunos casos, qué partes del equipo tiene posibilidad de contaminación o no. Muchos equipos no toleran los alcoholes ni formulaciones alcohólicas, ¿sí? O sea que hay algunos equipos que no se pueden desinfectar con alcohol etílico, ¿sí? Las formulaciones listas para usar los de amonios cuaternarios en base acuosa y el monopersulfato de potasio son adecuados para la mayoría de los aparatos cuerpo de los respiradores, monitores, bomba de difusión, mesa de anestesia, etc. ¿Sí? Esto que yo les comentaba también de que la mayoría de los aparatos electrónicos son desinfectados con amonios cuaternarios, ¿no? Porque es un elemento de un paso que limpia y desinfecta a la vez y no daña los elementos. Los alcoholes entre el 70 y el 90% son adecuados para limpieza de pequeñas superficies como estetoscopios, termómetros o cables. En superficies difíciles de limpiar, con botoneras, como monitores o bombas de infusión, se aconseja colocar cobertores de fácil limpieza como fundas plásticas. Ahora, durante la pandemia, recuerdo que, al menos en el hospital Castro Rondón, incluso los teclados, viste que ahora todos los registros son en forma tecnológica, o sea, informatizadas, se utilizan muchas computadoras y las computadoras, los teclados tienen muchos botones. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Era colocar los teclados dentro de una bolsa de nylon transparente, entonces era mucho más fácil la desinfección, porque o se limpiaba la bolsa, ¿sí?, de plástico con un desinfectante o directamente se cambiaba la bolsa. Entonces esto es lo que sugiere, ¿no? Si hay alguna cuestión que tenga muchos recovecos, que sea difícil de limpiar bien, se puede colocar una funda plástica. Bueno, recuerden entonces que la descontaminación o decontaminación, cualquiera de las dos formas van a encontrarlo en la bibliografía, es un proceso de varias etapas. Esto es seguramente pregunta de parcial, así que apréndansela. Primero tengo el prelavado, ¿sí? Que lo más probable es que el prelavado se haga en el lugar en donde se usa el elemento, ¿sí? Y cuyo fin del prelavado es proteger al operador, ¿no? Al que va a terminar de hacer la desinfección. Luego sigue el lavado. Esto se puede hacer en el lugar de esterilización y su fin es tornar seguro para el uso con el próximo paciente. Acondicionamiento de este elemento, ¿sí? Que puede ser armarlo, secarlo, ¿sí? Asegurarme que funcione bien. Esterilizarlo o desinfectarlo según sea la necesidad, ¿no? Se esterilizará seguramente aquellos elementos críticos o se desinfectará los semicríticos o no críticos. Bueno, y acá habla un poco de cada etapa, ¿no? De la decontaminación. La primera etapa, dijimos el prelavado, dice que su objetivo es brindar una protección al personal que manipulará los elementos biomédicos en los subsiguientes pasos del proceso. Por ejemplo, si utilicé una caja de curaciones, ¿no es cierto?, que tiene tijeras, pinzas con un paciente y quedó todo manchado con sangre, yo no puedo mandar eso así con sangre todo al servicio de esterilización todo sucio. ¿Por qué? Porque puedo contaminar a la persona que lo va a llevar, a la persona que lo va a recibir, ¿sí? Entonces es una forma de cuidar a aquel personal. Yo lo que tengo que hacer antes de enviarlo, tengo que decontaminarlo primero. Se recomienda para ello el uso de un detergente enzimático, ¿no?, para hacer el prelavado, cuya acción es remover la materia orgánica presente en los elementos biomédicos y se desprende esta materia orgánica, ¿no? Y junto con ella los gérmenes que se encuentran adheridos con esta materia orgánica, lo que disminuye el riesgo del operador durante el procedimiento
y el traslado y recepción del material en la central de esterilización. Por otra parte, se facilita también la acción mecánica del segundo paso, el lavado. En el lavado vamos a ver que es la etapa donde, como dice la palabra, se lava a través de la fricción, con una escobilla, se les termina de lavar bien profundamente el elemento. Este paso del proceso de descontaminación aplicable en áreas de atención de paciente variará para los laboratorios de investigación con concentrados y cultivos de agentes infecciosos. Para efectuar el prelavado, el operador siempre debe protegerse con guantes resistentes y estar inmunizado contra la hepatitis B. ¿Por qué guantes resistentes? Porque al trabajar con un detergente enzimático, si se llega a romper el guante común que utilizamos, este enzimático actúa sobre las proteínas vivas, ¿no? O sea, células vivas, y me puede generar algún tipo de lesión en la piel. Entonces yo me tengo que asegurar estar con un guante que no se rompa y que sea resistente. Y por supuesto estar inmunizado contra hepatitis B, porque este operador, el que hace el prelavado, va a estar en contacto con fluidos corporales, ¿no? Ya sea sangre, moco, secreciones. Entonces el prelavado se debe hacer en el lugar donde se usó el elemento, inmediatamente después del uso, no lo puedo dejar ahí una hora, una guardia, a la siguiente guardia o hasta el otro día a ver si alguien lo quiere lavar, no, inmediatamente se debe realizar el prelavado. ¿Con qué se hace? Con detergente enzimático diluido correctamente a la temperatura ideal y por el tiempo necesario. ¿Por qué no se coloca el dato completo? Porque cada fabricante tiene sus indicaciones, ¿no? Algunos se diluyen con un tipo o con alguna cantidad de agua o con menos agua, o algunos les exigen agua tibia, otro un poco más caliente, algunos tienen las sugerencias de mantener sumergido el elemento por 10 minutos, otros por 15, otros con un poquito más, ¿no? Lo importante de esto es que el material se tiene que sumergir o bajo inmersión para que sea efectivo, ¿no? Sin cepillado, con instilación de la dilución si el dispositivo tuviera lúmenes. Si tuviera algún orificio, yo tengo que instilar por dentro o pasar ese líquido con enzimático por dentro de algún orificio que tuviera. Y no dejar por más tiempo de lo indicado por el fabricante, porque como tiene enzima, lo más probable es que comience a provocar corrosión en la superficie del elemento, ¿no? Y se termine rompiendo. Luego de que yo sumergí por el tiempo determinado el elemento que estoy decontaminando o prelavando, lo debo retirar y lo debo enjuagar, ¿sí? Con agua. ¿Para qué? Para pasar al siguiente paso. Acá les puse también en la definición de detergente enzimático, que es un producto detergente, que ya vimos las características de los detergentes, pero que además de actuar con su natural acción detersiva, remueve la materia orgánica de las superficies por digestión enzimática, evitando su redeposición cuando el elemento es retirado de la solución. En la selección de detergente enzimático debe verificarse que cuente con las siguientes enzimas. ¿Cuál tiene que tener para que realmente prelave a los elementos? Tiene que tener proteasa, amilasa y lipasa, que son las enzimas que van a romper, ¿no?, todas las proteínas, los carbohidratos y los lípidos de esa sustancia que yo quiero sacar. Las grasas generan siempre un problema porque tienden a permanecer como aceite sobre la superficie de las soluciones de limpieza. La presencia de las tres enzimas citadas evitará el efecto negativo de la redeposición de las grasas sobre los objetos en el momento de ser retirado de la solución, ¿sí? Bueno, segundo paso, entonces yo ya prelavé con mi enzimático, lo enjuagué con agua y ahora vamos al segundo
que consiste en la eliminación de material extraño de los objetos, ¿sí? En especial un material orgánico, completando la operación iniciada con el prelavado. Acá en el lavado, la acción es mecánica, ¿no? Mediante frotado, cepillado de las partes. Aquí se limpia, como yo les decía, en profundidad el elemento. Se cepilla, se fricciona para que salga bien el material que lo esté contaminando. También se recomienda la utilización de detergente enzimático si fuera necesario, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos elementos instrumentales pueden tener ranuras, ¿no? Canaletas, partes huecas, orificios, muescas, que dificultan la tarea del prelavado y lavado. En estos casos es conveniente introducir el detergente enzimático mediante presión con jeringas, ¿no? O también instilarlo, como habíamos visto. El enjuague debe hacerse en forma similar. Determinados objetos requieren un desarme total o parcial para asegurar el efecto lavado de cada una de sus partes. Por ejemplo, los bambú se deben desarmar completamente para poder hacerle el prelavado y lavado, ¿no? Y que quede bien limpio. Y pasamos a la tercera etapa, que sería o la desinfección, si es un elemento semicrítico o no crítico, o directamente la esterilización, si es un elemento crítico que va a ser utilizado y va a estar en contacto con la sangre del paciente o con alguna cavidad estéril, ¿no? La desinfección, como ya sabemos, es la eliminación de todos los microorganismos vegetativos, excepto las esporas bacterianas, de un objeto inanimado. Se efectúa por medio de agentes químicos los que se adecuarán al tipo de desinfección que debe aplicarse. Ya eso ya lo vimos, ustedes ya deben saber el término de desinfección porque ya lo venimos repitiendo en varias clases. Y deben saber cuáles son los desinfectantes más utilizados en los hospitales, que veníamos también diciendo que son el alcohol, ¿sí? Entre 60 y el 90%, y la hipoclorito de sodio o lavandina, algunos amonios cuaternarios son los que se utilizan en la desinfección. O si es un elemento crítico, vamos a la esterilización, que es la destrucción o eliminación de toda forma de vida. Cuando yo esterilizo algo, estoy eliminando toda forma de vida, ¿sí? Por eso queda estéril, sin vida. Y puede llevarse a cabo mediante un proceso físico o químico. Entre los métodos de esterilización más usados está el calor seco, el calor húmedo, el plasma de peróxido de hidrógeno y gas, óxido de etileno, ¿sí? Como los más conocidos. Bueno, acá les dejo ya finalizando la presentación esta frase que me gustó de Albert Einstein, que dice: si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas, ¿sí? Especialmente en lo que es la limpieza y desinfección, no te puede dar todo igual, ¿no? Todo tiene un proceso, un cómo se hace, con qué se hace, cuáles son las etapas, esto de saber que yo no puedo desinfectar algo que está sucio, primero limpiar bien, porque si yo no lo hago, así estoy poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Por eso no te puede dar igual todo. Uno tiene que estar consciente de la responsabilidad de la tarea de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces esta clase deja un poco más claro de los conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y descontaminación. No son lo mismo, ¿sí? Así que vayan estudiando las definiciones de esos conceptos y las etapas de cada uno, ¿sí? Recordamos o hacemos un resumen entonces que eh, tenemos superficies de poco contacto o poco tocadas, que son el techo,
las paredes, las ventanas y el piso, que solamente requieren limpieza, ¿sí? Con algún detergente. Recuerden la frecuencia que se deben limpiar las cosas, estas superficies. Después tenemos las altamente tocadas, que sí necesitan de limpieza, una buena limpieza y luego una desinfección. Esta desinfección puede ser con algún desinfectante que tenga disponible, los más utilizados el alcohol, la lavandina, algún amonio cuaternario, ¿sí? Que los amonios cuaternarios cumplen la doble función. Recuerden que tenemos los elementos o las superficies pueden estar clasificadas según el riesgo de infección que tenga el paciente, ¿no? Tenemos las críticas, que lo más seguro es que vaya a necesitar, además de una desinfección, una esterilización, las semicríticas y las no críticas, y en las no críticas es donde ustedes son protagonistas porque son parte de la desinfección de ese tipo de material. También vimos que hay material biomédico, ¿sí? Que requiere un tipo de descontaminación que tiene varios pasos. Tiene el paso del prelavado, que se realiza en el lugar donde se utilizó el elemento, cuyo fin es proteger al operador que va a terminar de limpiar y desinfectar ese material utilizado, ¿no? Y que necesita para hacer el prelavado un enzimático, ¿sí? Un detergente enzimático que actúa sobre las proteínas, ¿sí? Sobre los hidratos de carbono y los lípidos de la sustancia que esté formando la suciedad, ¿no? Y esta enzima los rompe y ayuda a desprenderlo del material. Recuerden que los detergentes enzimáticos tienen indicaciones del fabricante, por eso yo siempre tengo que mirar bien las indicaciones y saber cómo se debe utilizar. Yo me debo proteger porque esta enzima, como actúan en lípidos, en proteínas y en hidratos de carbono, pueden afectar mi tejido, ¿no? Mi piel. Entonces siempre tengo que utilizar guantes resistentes. Y antiparras también en algunos casos porque a veces puede salpicarme en los ojos y me puede corroer mis células. Y por último, la siguiente etapa es la desinfección, ¿sí? Que se puede hacer con una dilución de lavandina, es el típico que utilizamos nosotros, o con alcohol al 70, y si es un elemento crítico, se esteriliza. Bueno, si quedó bien claro esto, ya lo hemos hablado en varias clases, y si no, anoten las preguntas y las hacemos mañana miércoles, las vamos contestando. Quizás en estos días le esté haciendo algún trabajito práctico como para ir entrenándonos para el parcial, ¿sí? Así que bueno, aprovechen esta horita que les queda para repasar estos conceptos y anotar preguntitas. Bueno, espero que sea entendible. Son temas muy interesantes, es lo que ustedes van a hacer. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, eso sería la clase de hoy, chicos. Anoten las dudas y mañana nos estaríamos viendo en forma sincrónica. Besitos, hasta luego.